Muy buenas tardes, Dios les continúe bendiciendo. Le damos gracias al Señor por esta tarde. Gracias ahí porque podemos estar una vez más aquí reunidos con ustedes a través de las redes sociales, en este tiempo de palabra, en este tiempo de bendición, en este tiempo en el cual el Señor quiere hablar a su vida, en el cual el Señor quiere hacer algo nuevo en su vida. Con ustedes su pastor y amigo Leonardo Esteban Quimbaya, de la iglesia Llamados a Santidad a las Naciones. Y le invito por favor allí que usted pueda compartir este en vivo, que usted pueda poner allí su reporte, ¿cierto? Que usted pueda reunirse con su familia, adorar y honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, la invitación es para que tengamos un tiempo en la presencia del Señor. Y le invito allí donde está que podamos escuchar una adoración para el Señor, ¿cierto? Que usted pueda adorar y exaltar conmigo al Señor también. Entonces vamos a escuchar y vamos a cantar allí esta canción, Soy un altar, de Ebenezer, Honduras. No me conformo, Señor, eres todo lo que anhelo. Quiero vivir para ti. Déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Empezamos. Hermoso que estás aquí, aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero, me desespero por ti. Sorpréndeme una vez más, dice. Sorpréndeme una vez más. No me conformo, Señor. No me conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo. Eres todo lo que anhelo. Quiero vivir para ti. Déjame estar. Déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Soy un altar donde puedes volar. Hoy tu dulce presencia. Oh, ven, toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero. Padre amado, gracias, aquí. Adoramos, exaltamos y bendecimos tu nombre, Padre. Nos presentamos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y te pedimos, Padre, que este tiempo sea un tiempo, Señor, de gloria, un tiempo de presencia, un tiempo donde tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, donde tu Espíritu Santo, Señor, obre en cada uno de nosotros conforme a tu voluntad y conforme a lo que tú tienes establecido para nosotros. Padre, perdónanos, amado Rey, y queremos ser para ti ese altar, Señor. Queremos ser esa ofrenda, Señor, para ti, amado Dios. Aquí estamos, Señor, con la necesidad de ti, Señor, con el anhelo, Padre, de tu presencia en nosotros, para amarte, para adorarte, para exaltarte, conforme a tu voluntad y a lo que tú tienes estipulado, Señor. Gracias te damos. Creemos, Señor, que será un tiempo de bendición. Creemos, Padre, que tú tocarás cada vida, cada corazón, cada persona, Señor, allí a través de las redes sociales. Y así como tú haces los vientos mensajeros, creo que aún estas redes sociales las harán mensajeras, Señor, para que lleven tu palabra a aquellos que necesitan, Señor, aquellos que desean amarte cada vez más. Padre, gracias te damos por este tiempo. Todo aquello que se quiera levantar en contra de este tiempo, en contra de tu palabra, es cancelado, anulado y reprendido en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Bueno, la honra y la alabanza es para el Señor y le damos gracias a Dios por este tiempo. Y gracias al Señor porque usted ha podido sacar este espacio para recibir la palabra, este espacio para adorarle, este espacio para exaltarle. Y le invito por favor que tenga allí su mano, ¿cierto? A su mano las Sagradas Escrituras, que tenga allí a su mano
un cuaderno, un lapicero donde tomar apuntes. Mientras busca allí la palabra, en Éxodo capítulo 20, versículo 18 al 26, por favor, hijo, allí démosle un saludo a aquellas personas que están reportando sintonía en este momento. Claro que sí, pastor. Damos saludos a Samuel Quimbaya, Catherine Montoya dice: Dios los bendiga, familia pastoral. Paula Murillo, Gloria María Sánchez Montoya, Víctor Quintana, Gloria María Sánchez Montoya dice: familia pastoral, Dios les continúe bendiciendo. Adriana Agudelo, Caterine Montoya dice: amén, gloria a Dios. Caterine Murillo también está conectada, la pastora Marcela, Fanny A. Oliveros, Sandy Sánchez, Luz Dari Cuadro, Daisy Ruiz, Violeta Moreno, entre otros conectados, pastor. Bendito sea el Señor, un saludo para cada uno de ustedes, el Señor les continúe bendiciendo mucho más. Y hoy continuamos con el tema altar, ofrenda, incienso y oración. Nuevamente, altar, ofrenda, incienso y oración. Y vamos por favor a Éxodo capítulo 20, versículo 18 al versículo 26, que fue el tema con el cual, o el texto con el cual iniciamos. Pero nos vamos a centrar, por favor, cuando el Señor le habla al pueblo, ¿cierto? Y el Señor le dice al pueblo de Israel en el versículo 22, y Yahweh dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni de oro, haréis, dice, altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Bendito sea el Señor. Entonces habíamos hablado cómo desde el principio Adán y Eva eran hombres de altar, ¿cierto? Hombre y mujer de altar. Como también Abel fue un hombre de altar, ¿cierto? Y cómo el Señor recibió esa ofrenda de Abel, cómo el Señor se gozó en esa ofrenda porque la daba con todo su corazón. Pero también podemos ver que Abraham era un hombre de altar. Abraham era un amigo del Señor, pero era un hombre de altar. Al igual lo fue Isaac y al igual también lo fue Jacob en ese momento. Y podemos entender algo a la luz de la palabra. Y era algo que habíamos estado tratando el domingo, que la palabra altar viene del latín, ¿cierto? Que se deriva de altare, y altare significa elevación. Recuerde bien, altare significa elevación, pero también en el hebreo la palabra misbea alude a piedra no labrada o a un montículo de tierra. Entonces en el hebreo la palabra altar, ¿cierto?, es misbea y alude a piedra no labrada o a un montículo de tierra. Habíamos quedado, amada iglesia, mi amigo y mi amiga, los patriarcas, ellos fueron hombres de altar. Abraham fue hombre de altar. Isaac fue hombre de altar. Igual que Jacob. Jacob también fue hombre de altar. Y si recordamos, el altar era la elevación, ¿cierto? El altar elevaba la ofrenda del piso, la elevaba, la ponía sobre lo alto. Pero también era la elevación espiritual de la oración, de la presencia para agradar de parte del hombre a Dios. En otras palabras, era una elevación espiritual. Escúchame bien, una elevación espiritual. Y podemos recordar de que cuando Adán y Eva estaban allí en el Edén, en el huerto del Edén, Adán y Eva podían hablar con el Señor. Había un manto de gloria sobre ellos. Dice la palabra que el Señor caminaba, se paseaba sobre el huerto. Pero cuando vino el pecado, en ese momento ese pecado hizo una barrera entre
Dios y el hombre. El hombre ya no se podía comunicar tan fácilmente con Dios como lo solía hacer antes. Entonces lo hacía por medio de sacrificios, por medio de ofrenda, por medio del altar. Y ahí era cuando ellos edificaban el altar. Y allí sobre el altar ponían su ofrenda, y esa ofrenda subía como olor fragante delante del Señor. Cuando usted ve la palabra en Génesis capítulo 8, si no me equivoco, fue cuando Noé edificó altar al Señor después del diluvio, y dice la palabra que el Señor percibió olor agradable allí en ese altar, en esa ofrenda que rindió Noé. Entonces, lo que hacía en ese entonces la ofrenda en el altar era que rompía, escúcheme bien, abría los cielos y permitía que esa adoración subiera delante del Señor. Y el Señor lo percibía como olor fragante. Y el Señor en ese momento entonces se agradaba. El Señor se gozaba en el pueblo, se gozaba en aquella persona que estuviera dando allí esa ofrenda en el altar. Y hay algo que me llama la atención. Vamos a utilizar también hoy la pizarra para describir allí algunas cosas. Y es que pareciera que a medida que venía la descendencia de Abraham, el altar iba menguando. Escúcheme bien, el altar iba menguando. Abraham fue un hombre de altar. Abraham fue un hombre que mantenía, cierto, en lugares altos, que hacía el altar para adorar al Señor, para exaltar, para bendecir al Señor. Era un hombre de altar. Pero si usted lee la palabra, Isaac también fue hombre de altar, pero ya en menor grado. Y cuando usted va nuevamente a las Sagradas Escrituras, va a encontrar que Jacob, aún en menor grado, fue un hombre de altar. Como quien dice, venía la descendencia, pero ese altar iba menguando. Ese altar iba escaseando en ellos. Aunque Abraham fue un hombre de altar, Isaac menguó. Y cuando vemos la palabra, aún Jacob menguó mucho más, allí siendo altar para el Señor. Y el último altar que edificó Jacob lo encontramos en Génesis capítulo 46. Génesis capítulo 46, versículo 1. Y aquí quiero entrar un poquito en el tema. Dice la palabra: salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo a Jacob, y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Escucha bien, cuando llegó el tiempo en que José fue vendido por sus hermanos, y José llegó a Egipto, pasó todo su proceso allí, y José fue quien estuvo en el segundo lugar al mando, a cargo de Egipto, el segundo después del faraón. Dice la palabra, o podemos encontrar que José no era un hombre de altar, pero José era un hombre obediente al Señor. José era un hombre que hallaba gracia, ¿cierto? Hallaba gracia delante del Señor. Y el Señor estaba con José, y el Señor lo bendecía en todo lo que él hiciera. Pero parecía que a medida que dejaban el altar, también la relación con el Señor iba disminuyendo. A medida que iban dejando el altar, pareciera que la relación con el Señor iba disminuyendo, ¿cierto? Abraham tuvo una relación con el Señor, tanto que la palabra lo llama amigo del Señor. Pero vemos que Isaac tuvo poca relación. Y vemos aún Jacob, según lo que dice la palabra, también tuvo poca relación. Y cuando dice salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Entonces quizás podemos entender
que Jacob había dejado los sacrificios y de pronto se había apartado un poco del Creador, porque él dice, ofreció sacrificios al Dios de Isaac su padre, mas no dice ofreció sacrificios a su Dios, el Dios de Abraham, de Isaac su padre, y hace allí una pequeña relevancia, y pareciera que diera a entender que quizás se había apartado un poco Jacob de la presencia de Dios, pareciera o diera a entender que se había apartado un poco de ese sacrificio al Señor. Y sabe, amada iglesia, esto nos enseña que a medida que nuestro altar y nuestra ofrenda mengua, escúcheme bien, quizá nuestra comunión con el Señor va a menguar también. Y usted va a entender más adelante por qué hablo sobre el altar y por qué hablo sobre la ofrenda, que cuando mengua, también nuestra comunión e intimidad con el Señor mengua. Ahora mira lo que dice el versículo 2 del capítulo 46. Y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo a Jacob, y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque yo haré de ti una nación grande. Y quiero que introduzcamos un momento en esta palabra. El Señor le habla en ese momento a Jacob, le habla a Israel y le dice, no temas en descender a Egipto. Escúcheme bien, no temas en descender a Egipto. Entonces, en ese momento él estaba en Beerseba, y Beerseba hacía parte de Israel, ¿cierto? Beerseba hacía parte de Israel, pero cuando iba para Egipto, el Señor dice, no temas en descender. Estamos hablando que había un descenso. Había un descenso a Egipto. Y esto es algo también que lo podemos ver en el mundo espiritual. Porque cuando hablamos de descenso, hablamos de menguar, hablamos de bajar, ¿cierto? Y si lo vemos en el mapa, lo que estaba haciendo en ese momento Jacob era descender. Pero ¿será que espiritualmente también iba el pueblo a descender? ¿Será que espiritualmente quizás Jacob también iba a descender aún más junto con el pueblo de Israel? Y sabe, amada iglesia, yo creo que sí. Yo creo que ese descenso no solamente era terrenal, sino que ese descenso era espiritual. Cuando vemos en la palabra, Jacob descendió con 76 personas, fueron las que salieron de allí. 76 personas llegaron a Egipto. Allí José los recibió, se instalaron en Gosén. Y en ese momento que el pueblo de Israel se instaló en Gosén, hubo algo que cesó. ¿Saben? En ese momento, lo que cesó en el pueblo de Israel fue el altar. Y la ofrenda al Señor. El altar y la ofrenda al Señor. Cuando el pueblo de Israel descendió a Egipto, en ese momento cesó. ¿Y qué era lo que hacía el altar? ¿Y qué era lo que hacía la ofrenda? Recordemos que el altar y la ofrenda hacían, escúcheme bien, que subiera delante del Señor, y lo que hacía era romper los cielos, y que hubiese, o que el Señor mejor se pudiese agradar del pueblo de Israel. Pero cuando estuvieron en Egipto, el altar y la ofrenda cesó. Ahora
Usted me pregunta, pastor, ¿y por qué? ¿Por qué dice que cesó? Si usted tiene en cuenta la palabra altar, que viene de altare, ¿cierto? Significa ascender. Pero aquí en Egipto no ascendieron, sino que descendieron. Entonces aquí no había forma de ascender. ¿Pero por qué no había forma de ascender? Porque espiritualmente habían descendido. Espiritualmente el pueblo de Israel se dejó atrapar, escúcheme bien, por la idolatría de Egipto. Espiritualmente el pueblo de Israel se dejó atrapar por sus costumbres. Espiritualmente el pueblo de Israel se dejó atrapar por sus dioses. Espiritualmente el pueblo de Israel se dejó atrapar por todo lo que allí se practicaba. En otras palabras, el temor al Señor se había perdido. El temor a Dios se había perdido. La comunión con el Señor había menguado, porque el altar había menguado, porque la ofrenda había menguado. Yo sé que usted me está entendiendo en este momento lo que quiero que usted pueda comprender y usted pueda guardar en su corazón. Cuando el pueblo descendió a Egipto, estamos hablando de un descenso espiritual. Y cuando hay un descenso espiritual, no puede haber un ascenso. No puede haber un ascenso o ascender de ofrenda y de agradar al Señor. Me explico en otras palabras, amada iglesia, mi amigo y mi amiga. Usted y yo, que conocemos a Cristo, usted y yo que adoramos al Señor, que vivimos para el Señor, ¿saben? Para usted y para mí, identificamos a Egipto con el mundo. Usted y yo identificamos a Egipto con el mundo. Y cuando el cristiano se vuelve atrás, cuando el cristiano se aparta del Señor, cuando el cristiano se aleja del Señor, quiere decir, nosotros lo manejamos que nos volvemos o nos vamos al mundo. Y el mundo significa Egipto para nosotros. Pero cuando vemos el mundo significa un descenso espiritual. Porque usted en el mundo y en las cosas del mundo, usted no va a adorar. Usted no va a exaltar, usted no va a glorificar al Señor, usted no va a vivir para el Señor. En el mundo sencillamente usted y yo practicamos las cosas del mundo. Y cuando usted y yo estamos en el mundo, cuando alguna persona está en el mundo, escúcheme bien, es imposible que levante altar y ofrenda al Señor. Y si de pronto le nace levantar altar y ofrenda al Señor, esa ofrenda y ese altar no va a pasar. ¿Sabe por qué? Porque hay un descenso espiritual. Porque está prácticamente en el mundo, porque está en los deleites de la carne, porque está en los deleites de sus pensamientos, de sus sentimientos, de sus emociones. Eso fue, y eso era lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Mientras venía la descendencia, Abraham era un hombre de altar, pero Jacob, Isaac tuvo menos altar. En ese momento Jacob menos aún. Y cuando llegaron al pueblo de Israel, cesó completamente el altar y cesó la ofrenda. ¿Pero por qué cesó el altar y cesó la ofrenda? Porque el pueblo de Israel se prostituyó espiritualmente. Porque el pueblo de Israel se fue tras otros dioses. Porque el pueblo de Israel en ese momento acogió todas las costumbres de los egipcios. Entonces adoraban a sus dioses, guardaban los días de fiesta de sus dioses, practicaban todas las cosas, se contaminó, hubo una contaminación espiritual. Por eso habla la palabra y el Señor mismo le dice a Abraham: no, escúchame bien, no tengas temor en descender a Egipto, porque allí haré que se multiplique. Pero cuando habla de descender, no solamente habla de un descenso terrenal, sino que también la palabra se habla y se refiere a un descenso espiritual. Y por eso el pueblo de Israel duró casi 430 años allí en la esclavitud.
430 años para salir de allí. Hubo un tiempo que el pueblo de Israel ya era lo que los egipcios dijeran. Era maltratado, era esclavizado. Y durante todo ese tiempo no rindieron adoración y exaltación al Señor. Pero ¿por qué no rindieron adoración y exaltación al Señor? La palabra le habla a Abraham y le dice que a la cuarta generación saldrían de allí. Entonces la primera generación, o a quien el Señor le dio la promesa, fue en ese momento Abraham. Después de allí la promesa pasó a Isaac. Después de Isaac la promesa pasó a Jacob. Después de Jacob la promesa venía para la primera generación. En este caso, José y sus hermanos. Pero de allí habían otras 3 generaciones más. 3 generaciones más. Y amada iglesia, si aquí Abraham era un hombre de altar, de mucho altar, pero aquí ya Isaac no era tanto de altar, ¿cierto? A ver. Se quedó Enal. Hasta ahí llegó Enal. Casi altar, pero no. Jacob menguó mucho más. Jacob apenas se quedó Enal. No alcanzó a llegar al altar. El pueblo o la primera generación no hubo altar al Señor. Ahí no hubo altar. José era obediente y fiel al Señor, pero no hubo altar. La tercera generación menos. La cuarta generación menos. No había altar allí. Nada. Entonces, entre menos había altar, más descenso espiritual. Entre menos había adoración, exaltación al Señor, más descenso espiritual. Eso nos lleva a entender, amada iglesia, mi amigo y mi amiga, que entre usted más se aleje del Señor, que entre usted más se aleje de la alabanza, que entre usted más se aleje de la adoración, escúcheme bien, su descenso espiritual va a ser mayor y aún va a ser más difícil salir de allí. Tan difícil que ya el Señor sabía que mínimo iban a durar 400 años allí en esclavitud. Les tomó cerca de 430 años para salir de allí del pueblo de Egipto. Ahora, usted me dice, pero es que eso el Señor lo conocía, el Señor lo conocía. Y por eso el Señor le dice a Abraham, tu descendencia ciertamente irá a esclavitud. Ya, pero de allí yo la voy a sacar. El Señor sabía que el pueblo iba a dejar el altar y la adoración. El Señor sabía lo que iba a suceder con el pueblo de Israel, con la descendencia de Israel. Ahora, a pesar de todo lo que sucedió, ¿saben? El Señor deseaba, el Creador deseaba que su pueblo le conociera. El Señor deseaba que su pueblo le adorara. El Señor deseaba que su pueblo le exaltara. Le invito a que vaya conmigo, por favor, en Éxodo. Éxodo capítulo 2, versículo 23 al 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Escúcheme bien, no clamaron al Señor, no clamaron a Dios. Ellos gemían por la servidumbre, clamaban y decían, pero ¿por qué tanta servidumbre? Pero mire cómo nos tienen esclavizados. ¿Dónde están nuestros antepasados? ¿Dónde está la promesa de una tierra prometida? Clamaban.
Pero no dice la palabra que clamaban a Dios, dice que clamaba, ¿cierto? Y que ese clamor de ellos subió con motivo de su servidumbre. Subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y los miró Dios a los hijos de Israel, escúcheme bien, y los reconoció. Los reconoció. En otras palabras, cuando el Señor escuchó ese clamor que subía, decía, pero ¿quién clama? Me imagino, no lo dice la palabra. ¿Quién clama así? ¿Qué pueblo es el que está siendo cautivo? ¿Qué pueblo es el que está en tanta esclavitud? Y escuchó ese clamor, y cuando los miró se acordó del pueblo, reconoció al pueblo, dijo, este pueblo es de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y se acordó el Señor de la promesa que le había hecho a Abraham. Y a partir de ese momento fue el deseo de parte de Dios que el pueblo saliera de allí para que le conociera. Ahora, mire esto. No hubo en el pueblo, no hubo altar. En el pueblo no hubo ofrenda. En el pueblo no hubo adoración. En el pueblo en ese momento hubo un quejido, un gemido, ¿cierto? En el pueblo en ese momento hubo un clamor a causa de la esclavitud que estaban viviendo. Pero no hubo adoración, no hubo altar. Por eso subió delante y el Señor, ¿quién? ¿Qué pueblo? Y cuando el Señor lo miró, se acordó, lo reconoció y se acordó de ellos. Ahora, cuando usted y yo vamos al capítulo 5, versículo 1 al 3, dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y dijeron al Señor, el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Yahweh para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Yahweh ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Yahweh nuestro Dios, para que no venga sobre vosotros, con peste o con espada. Esto fue cuando ya el Señor envió a Moisés. Y en ese momento era el deseo de parte de Dios que su pueblo saliera de esa esclavitud. Era el deseo de parte de Dios que saliera y le ofreciese sacrificio. Dios quería escuchar al pueblo. Dios quería que esa promesa se hiciera viva sobre ellos. Dios quería que el pueblo le conociera, le adorara, le exaltara. Y por eso Moisés le dijo, deja ir a mi pueblo para hacer fiesta, para rendirle fiesta a nuestro Señor. Pero después le dice, iremos a 3 días y allí ofreceremos sacrificio al Señor. Allí adoraremos al Señor, allí exaltaremos al Señor, porque ese era el deseo de Dios. El deseo de Dios es que el pueblo, escúcheme bien, ascendiera espiritualmente. Vuelvo y se lo digo, el deseo de Dios era que el pueblo ascendiera espiritualmente. Me voy a adelantar a algo que vamos a ver más adelante dentro de este tema. Y es que el altar de bronce tenía una rampa por donde los sacerdotes subían a ofrecer el sacrificio al Señor. Por eso altar significa ascender. Y eso era lo que el Señor quería hacer. Eso el Señor quería hacer con el pueblo de Israel. Sacarlos de Egipto. Ellos habían descendido espiritualmente y por eso estaban en esclavitud. Pero el Señor lo que quería hacer era sacarlos de Egipto a la tierra nuevamente de Canaán, a la tierra de Israel que había dado para ellos. Lo que el Señor quería
era que de Egipto ascendieran a la tierra que Él les había dado. Y cuando hablamos de ascender no era solamente un ascenso terrenal, sino que era un ascenso espiritual. Y por eso el Señor le dice por medio de Moisés: deja ir a mi pueblo para que me hagan fiesta. Pero también le dice: deja ir a mi pueblo. Lo dice el versículo 3. Deja ir a mi pueblo para que me ofrezca ¿qué? Sacrificios. Eso estaba hablando de un ascenso, porque eso estaba hablando de una adoración del pueblo, de una exaltación del pueblo al Señor. Eso estaba hablando que Dios quería, anhelaba volver a escuchar al pueblo, y el Señor lo escuchaba, y el Señor sentía ese olor fragante de esa ofrenda. De esa forma el Señor escuchaba al pueblo, de esa forma el Señor los oía, escuchaba su petición, escuchaba su clamor que subía delante de ellos. Y por eso le dice: deja ir a mi pueblo, porque lo que el Señor quería era que su pueblo le conociera, le rindiera fiesta, pero también volverse a comunicar, que hubiese otra vez esa comunión con el pueblo. Ahora el Señor envía las plagas, el pueblo de Egipto deja salir al pueblo de Israel, después se va tras ellos. El Señor se encarga de abrir el mar, pasa el pueblo de Israel en seco. Cuando iba el ejército del faraón con sus egipcios, se cierra el mar. Allí perecieron una cantidad de egipcios, y después empieza el pueblo a caminar. Y hay un relato en Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17, del versículo 8 al versículo 16. Entonces vino Abimelech y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escoge los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían las manos, el uno de un lado y el otro del otro. Y así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Yahweh dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Yahweh Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Yahweh, Yahweh tendrá guerra con Amalek de generación en generación. En medio de esta batalla, en medio de esta guerra que hubo, cuando el pueblo de Israel salió a hacerle frente a Amalek, el Señor estuvo con el pueblo de Israel. El Señor peleó, el Señor batalló por Israel, ¿cierto? Y allí, en ese momento, fue el primer altar que edificó Moisés. Y allí, cuando edificó Moisés ese altar, lo llamó Yahweh Nisi. Escúcheme bien, Yahweh Nisi. Pero ¿por qué lo edificó? Primero, para darle la honra, la alabanza, la adoración al Señor, ¿cierto? En motivo de gratitud, para exaltarlo, porque Él había sido su estandarte, porque Él había peleado por ellos, porque Él estaba allí con ellos. Pero lo segundo, para enseñarle también al pueblo que había que volver otra vez al altar, que había que volver otra vez a la ofrenda, que había que volver otra vez a la adoración. Entonces, amada iglesia, mi amigo y mi amiga, cuando alguien deja el altar, y la ofrenda,
eso lleva a un descenso espiritual. Eso lleva a un descenso espiritual. Pastor, ¿y cómo es la forma para salir de ese descenso espiritual? Y recuerde que el descenso espiritual lleva a cautividad. El descenso espiritual lleva a esclavitud. A esto lleva el descenso espiritual, a cautividad, a esclavitud. Por eso muchos cristianos dejan en un momento la alabanza, la adoración, la oración, la exaltación al Señor y empiezan a enfriarse. Y es que yo ya no oro como antes oraba. Yo recuerdo que antes era un varón, una mujer de oración. Yo recuerdo que antes me gozaba en el Señor, pero he menguado y poco a poco se van enfriando, se van enfriando, se van enfriando, hasta que llega un momento en que entran en el pecado y llega un momento en que entran en esa cautividad espiritual, por causa de ese descenso espiritual. Y pastor, ¿y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para salir de allí? ¿Saben? El altar y la ofrenda nos sacan de allí. Cuando el Señor sacó al pueblo, cuando quería que el pueblo saliera, el Señor quería que el pueblo le conociera, que el pueblo le rindiera fiesta, que el pueblo se gozara en el Señor. Pero para eso tenía que haber un sacrificio. Tenía que haber un sacrificio. Tenía que el pueblo sacrificar ofrenda al Señor. Tenía que el pueblo levantar altar al Señor. Tenía que el pueblo hablar con el Señor por medio de la ofrenda, en el altar. Pastor, ¿cómo hacemos para que usted pueda salir del cautiverio espiritual? Para que usted pueda empezar otra vez a ascender. Tiene que haber altar. Y tiene que haber ofrenda. Vuelvo y se lo digo, tiene que haber altar y tiene que haber ofrenda. Y cuando hablo de ofrenda, no estoy hablando de dinero. Y cuando hablo de altar, no estoy hablando que pongan allí una estatua, no estoy hablando que pongan allí una imagen y que le pongan flores y este es mi altar. No. Recuerde que el Señor le dijo al pueblo: no quiero que me hagan estatuas ni imágenes, ni de plata ni de oro. Si haréis para mí, haréis un altar. Y altar significa ascenso. O altar significa un montículo, rocas, piedras no labradas. ¿Cierto? Piedras no labradas. Pero también significa montículo de tierra. Eso es altar. Y recuerde que cuando el Señor dice quiero que me hagan altar, ¿cierto? También habla de un ascenso. Entonces quiero que se metan conmigo. Quiero que empiecen a ascender espiritualmente. Amada iglesia, mi amigo y mi amiga, el Señor está esperando que usted mantenga en la oración. El Señor está esperando que usted no deje de ser ese altar para Él. El Señor está esperando que de su vida salga adoración, exaltación, alabanza, gratitud, agradecimiento para el Señor. Usted es el altar y de usted sale esa ofrenda al Señor. Y de usted sale esa alabanza al Señor. Y de usted sale esa adoración al Señor. Pero cuando descendemos espiritualmente, el altar se acaba y la ofrenda cesa. La ofrenda se mengua. Ya no hay adoración, ya no hay exaltación para el Señor. Pero cuando nosotros queremos volver a ascender espiritualmente, nuevamente tiene que levantarse el altar. Y tiene que levantarse la adoración, tiene que levantarse la ofrenda, tiene que levantarse la alabanza y la exaltación al Señor. Eso fue lo que le sucedió al pueblo de Israel. El pueblo de Israel perdió la ofrenda, perdió el altar. Hubo un descenso espiritual. Y allí en ese descenso espiritual estuvo cautivo por más de 400 años, hasta que el Señor se acordó de ellos.
Y el Señor quiso que su pueblo volviera otra vez a ascender, no solamente a la tierra que les había dicho, sino espiritualmente. Y por eso el Señor lo primero que dice, deja que salgan y celebren fiesta, pero también que hagan sacrificio. En otras palabras, que levanten altar, que levanten adoración para mí, porque yo quiero mostrarme a ellos, porque yo quiero darme a conocer a ellos, darme a entender a ellos, y que ellos puedan vivir bajo mi mano. Y cuando el Señor los libera, por eso es que Abraham edifica ese altar, diciendo Yahweh Nisi, Yahweh nuestro estandarte, Yahweh peleó por nosotros. Cuando usted edifica altar, adoración y ofrenda al Señor, tenga la seguridad que el Señor será su estandarte. Vuelvo y se lo digo, cuando su vida es ese altar, y cuando de usted sale esa adoración, esa ofrenda para el Señor, usted va a poder tener la seguridad de que el Señor va a ser su estandarte. Él va a ser su bandera. Él va a pelear por usted. Él irá delante suyo. Y el enemigo tendrá que huir. Le invito por favor allí donde está, que pueda cerrar sus ojos. Vamos a entregar este tiempo, su vida, mi vida, en las manos del Señor. Y vamos a decirle, Señor, ayúdame a hacer ese altar de adoración. Y ayúdame a presentar una ofrenda que suba delante de ti. Este tema aquí no acaba, este tema sigue. Aún vienen cosas tremendas de parte de Dios. Pero hoy vamos a dejar hasta aquí. Hoy vamos a entregar nuestras vidas en las manos del Señor. Padre, adoramos, exaltamos y bendecimos tu nombre. Le damos toda la gloria y la alabanza. Te damos toda la adoración y la exaltación. Amado Rey, delante de ti nos presentamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tú nos conoces a cada uno. ¿Qué hay en nosotros que podamos esconder de su presencia? ¿Qué hay en nosotros, Señor, que podamos ocultar de ti, Padre? Nada, absolutamente nada. Hasta los pensamientos más íntimos, Señor. Hasta los pensamientos más escondidos, tú los conoces, Padre. Y Señor, sabes verdaderamente cómo está nuestro altar delante de ti, Padre. Amado Rey, quizás muchos han habido un descenso en sus vidas. El altar, Señor, ha menguado. La ofrenda ha cesado, Señor. Y por esa razón ha habido un descenso espiritual. Quizás muchos, Señor, ha sido tanto que ahora están cautivos, Señor. Cautivos del pecado, Señor. Cautivos espiritualmente, amado Rey. Pero a la luz de tu palabra, Señor, podemos entender y comprender que cuando adoramos, exaltamos, que cuando reconocemos nuestro pecado y nos apartamos de él, hallaremos tu misericordia. Y hoy, Señor, y en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, declaramos, Señor, que aquellas personas que han reconocido su pecado, que aquellas personas que se han alejado espiritualmente, que aquellas personas que han descendido espiritualmente, que aquellas personas en las cuales ha cesado el altar y la ofrenda, y lo reconocen, Señor, y saben que su vida está cautiva, pero dicen, Señor, hoy me arrepiento y hoy quiero que me hagas libre. En el nombre de Cristo Jesús declaramos que esas cadenas, Señor, esas ataduras, ligaduras se rompen, son rotas ahora, son desmenuzadas en el nombre de Cristo Jesús. Toda atadura, Señor, toda ligadura, Padre, toda cadena de esclavitud, Señor, de cautividad, Padre, al pecado, Señor, al descenso espiritual, se acaba, se rompe, se destruyen, se desmenuzan ahora en el nombre de Cristo Jesús. Y sé, Padre, que tú estás llamando como llamaste al pueblo de Israel, a tu iglesia. Estás llamando a tus escogidos a que te rindan alabanza, a que celebren fiesta para ti, a que levanten sus altares, Señor,
y a que presenten delante de ti ofrenda, Padre. Y hoy presentamos nuestra vida, Señor, como altar, nuestra adoración como ofrenda, Señor. Te decimos, te necesitamos, te anhelamos, Padre. Sin ti nada somos, Señor, sin ti nada podemos hacer. Anhelamos tu presencia, anhelamos tu presencia, anhelamos tu presencia, anhelamos tu palabra en nuestra vida, Señor. Anhelamos tu palabra en nuestra vida, que tú nos hables, que tú nos enseñes, que tú nos ministres, que tú nos guíes, Padre, para honra y gloria de tu nombre. Espíritu Santo, llena, Espíritu Santo, llena a aquellos que dicen quiero honrarte, llena a aquellos que dicen quiero volver a levantar, Señor, mi altar, llena a aquellos que dicen Señor, quiero ir en ascenso. Llena a aquellos que dicen Señor, que mi vida te honre y te adore, Padre. Llena, Espíritu Santo, a aquellos que dicen quiero presentar ofrenda, ofrenda como olor agradable y grato delante del Señor. Llénanos, llénanos, Espíritu Santo, y pon en cada uno de nosotros el hacer como el querer, de buscar tu presencia, de amarte y de honrarte. Gracias te doy, Padre. Gracias te doy, Hijo, gracias te doy, Espíritu Santo. Bendecimos tu nombre en esta noche. Gracias, gracias, Señor. Gracias porque estás tocando vidas. Gracias porque estás tocando corazones. Allí donde estás, ten unos minutos con el Señor. Allí donde estás, adora, Señor. Allí donde estás, únete en esta adoración. Que tu alabanza, que tu oración suba como ofrenda delante de Él. Que tu adoración suba como ofrenda delante de Él. Como olor grato, como perfume. Que suba como olor agradable, ofrenda remecida delante del Señor. Adora allí donde estás. Adora su nombre. Adora al que vive y al que reina. Te adoramos, oh Dios. Te adoramos, mi Rey. Te adoramos, mi Señor. Te adoramos, Padre eterno. Gracias. Mi corazón clama, quiero servirte. Yo sé, no hay nadie de nosotros. Mi corazón te canta, Jesús. Yo sé que tú no tienes favoritos. Mi corazón canta, quiero ser vivo. Y yo sé, Gracias, Padre. no hay nadie de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo, por tu palabra, por tu presencia. Te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que llenes cada vida, cada mente, cada corazón. Padre, te pido en el nombre de Cristo Jesús que sea ese cerco de protección y de bendición, ese muro de fuego, Señor, tu cabo del peso de tu gloria, tu presencia en medio de tu pueblo, en medio de tu congregación, en medio de tu iglesia, Padre. Y creemos en el nombre de Cristo Jesús que todo espíritu de retaliación y de venganza es cancelado, anulado y reprendido, Señor. Y creemos que en ti, Cristo, tenemos libertad para hacer un altar de adoración que presente ofrenda e incienso grato a nuestro Señor. Gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bendito sea el Señor. Esta canción es Traigo mi perfume a ti, de Marcos Brunet. Y ha sido un tiempo de bendición, amada iglesia. Ha sido un tiempo de gozo. Espero que usted se haya podido enriquecer y crecer en la palabra del Señor. Recordemos que este tema sigue y viene algo impactante e interesante de parte del Señor para usted y para mí. Mañana tenemos tiempo de clamor, 6 de la mañana, por Facebook en vivo. Le invitamos que
se pueda conectar allí con nosotros y tenga sus peticiones, porque vamos a estar unidos clamando y orando por esas peticiones. Hemos visto la respuesta de parte de Dios y hemos visto cómo el Señor se goza en escucharnos y también en contestarnos. Recordemos también el domingo vamos a estar 9 de la mañana, domingo 9 de la mañana, y el día sábado vamos a estar con Emmanuel Kids para los niños 4 de la tarde también. Iglesia, les amamos, les bendecimos grandemente, pero antes de irnos, hijo, por favor, demos un saludo allí a la gente que ha estado al último allí conectada. Claro que sí, pastor. Damos un saludo a María Camila, Víctor Quintana, Sandy Sánchez, René Barco, Rosana Méndez, Andrés Balbuena, Beatriz Sandoya Cruz, Julieta Riveros, María Eugenia Sánchez, Francia Elena Palacio Ramírez, Paula Andrea Gudelo, Luz Marina Chaura, Nilsa Montero, Julieta Riveros, Adriana Gudelo, entre otros conectados, pastor. Iglesia, les amamos, que el Señor les bendiga. Nos alegra que puedan estar allí conectados, ¿cierto? Que podamos estar allí en la presencia del Señor. Recuerde que su pastor y amigo Esteban Quimbaya, de la iglesia Llamados a Santidad de las Naciones, les ama, les bendice. Y nos vamos a ver aquí con la ayuda del Señor el próximo domingo, 9 de la mañana, con este tema todavía. Seguimos con este tema. Y mañana estamos en tiempo de clamor. Les amamos, les bendecimos, que tengan una feliz noche. Delante de todos.